Esta mañana arrancó la reunión anual de embajadores y cónsules, una cita indispensable para entender los lineamientos de la política exterior del gobierno mexicano y donde se reúnen todos los representantes de México en embajadas, consulados y organismos internacionales. Esta reunión, que durará 5 días, tiene grandes expectativas por la decisión de México de no apoyar al Grupo de Lima. Veamos el contexto. Tenemos que imaginar, diseñar y aplicar una política de coexistencia y correlación con América del Norte, que hoy nos impone retos muy distintos. Este lunes, al inaugurar la edición número 30 de la reunión anual de embajadores y cónsules de México, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la política exterior mexicana se regirá bajo el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. La REC, como también es conocida, se celebra anualmente desde 1990 para reunir a todos los representantes de México en el mundo. La reunión busca dar a conocer algunos lineamientos de política exterior y prioridades internacionales para el gobierno en turno. Este año se espera que la interpretación de los principios de política exterior, como el de no intervención, se discutan luego de que México se abstuvo de apoyar la declaración del Grupo de Lima, que pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no rendir protesta para un nuevo periodo de gobierno que le permitirá gobernar hasta el 2025. Ebrard dijo que no intervención no significa pasividad y que México se implicará en causas globales como la defensa y protección de los derechos humanos. También señaló, su gestión tendrá una relación estrecha con el sector empresarial y requerirá imaginación respecto a su relación con América del Norte, pues impone retos muy difíciles y nuevas respuestas. La REC 2019 arrancó con críticas a los recortes y ayudas federales al personal de servicio exterior mexicano que trabaja en el extranjero. Este miércoles, el presidente López Obrador se reunirá con los 105 titulares de embajadas, consulados y misiones diplomáticas mexicanas. Punto y contrapunto. Primer punto a discutir en este regreso, segunda temporada de Punto y Contrapunto. Y como cada lunes y miércoles nos acompaña Fernanda Caso. ¿Cómo estás? Muy bien, es un gusto estar por aquí, Genaro. Muchas gracias. Alfredo Lecona. Encantado de estar de vuelta. Lisa Sánchez. ¿Cómo están? Buenas noches. Y hoy nos acompaña Abraham Mendieta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con el corazón en la 4T. Siempre. ¿Por qué no empezamos contigo, que hoy estás invitado? Muy bien. Sobre todo con este tema, que es un tema que en América Latina divide siempre a la gente, ¿no? Hay gente que ve a Venezuela como una dictadura. Yo nunca he dicho que sea una dictadura, creo que es una democracia liberal. Hay quien la ve justo en ese sentido. Pero sin duda sí hay un cambio sustantivo en esta primera reunión de Marcelo Ebrard como canciller de México. Se inaugura como tal, en donde México dice, ya no vamos a apostar por suscribir este tipo de declaraciones, vamos a hacer un trabajo más bien de tender puentes. ¿Defiendes esta interpretación, esta renovación de la doctrina Estrada? Bueno, México va a seguir en un primer momento en el Grupo de Lima, Sí. Pero es cierto que el objetivo principal del Grupo de Lima era encontrar métodos pacíficos y de diálogo para resolver el complejo problema de la región. Y en ese sentido, cuando te encuentras un Grupo de Lima comandado por el sicario de Bolsonaro, por el paramilitar de Duque, por el desastre de Macri y con Donald Trump a la cabeza organizando esos movimientos políticos, yo creo que México hace bien en no apostarle a esa escalada punitiva, ¿no? que las fuerzas facciosas de América Latina utilizan para aprovechar el desmadre que hay en Venezuela. Yo creo que hay esfuerzos más útiles para resolver la situación allá, como los del expresidente Zapatero, y lo digo con dolor. Yo cuando fue presidente de España me opuse a él totalmente, pero creo que sus esfuerzos en el diálogo con Venezuela están dando sus frutos, a diferencia de las medidas punitivas, que solo hacen que Maduro se cierre más en su estilo poco... Manuel, en ese sentido, sobre todo con el escenario, con el vecindario descompuesto, como bien mencionas, Bolsonaro por un lado, pero también Guatemala, pero también lo que está pasando en Honduras, también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí había una expectativa de que Marcelo sí condenaría, llegando a la Cancillería, además él como una fuerza progresista de la izquierda mexicana, condenaría a este régimen que a todas luces está violando derechos humanos. No lo hacen y tú dices que te parece adecuado porque están buscando otra solución. Pero ya esa Yo digo que se otra está solución... respetando el artículo 89 constitucional, sí. Pero más allá de eso, Marcelo sí está hablando de buscar soluciones políticas a la cuestión venezolana. Ningún gobierno mexicano no ha suscrito, no ha actuado en política exterior con los principios que están en pero la no de la Los mano, ha interpretado no de la mano con distinta. el Grupo de Lima, Genaro, no de la mano con Bolsonaro dirigiendo la ofensiva, por supuesto que no. A ver, para mí sí es una gran decepción de entrada de Marcelo Ebrard, porque me parece un tipo arrojado, y me parece que además él se había manifestado a favor de las acciones colectivas.
definitivas. Él había dicho México no debe actuar de manera individual, sino que ya pertenecemos a organismos, a acuerdos grupales en los que deberíamos de nosotros manifestar una posición como país y entonces sí hacer acciones que tengan relevancia, ¿no? Justamente cuando decidió invitarse a Maduro a la toma de protesta, la postura de él fue esa, ¿no? México tiene espacios en donde puede manifestarse y en esos lugares lo haremos. Yo creo que esta es una gran oportunidad perdida, en la que México justamente podía adquirir el liderazgo de ese grupo, ¿no? Que si hoy lo está adquiriendo Brasil o lo está adquiriendo Colombia, es porque México no ha manifestado una postura clara y una postura contundente de rechazo a las violaciones a los derechos humanos. Ni siquiera, ¿no? Deja tú que suscribe el Acuerdo de Lima. No ha tenido una postura condenatoria frente a la ilegitimidad de la elección que se dio el 20 de mayo pasado, que creo que es el otro punto que hay que resaltar. No es lo mismo el Maduro que viene a la toma de protesta que el Maduro que vuelve a tomar protesta como presidente para refrendar su mandato a finales de este mes, ¿no? Ya pasó una elección que fue a todas luces una elección de Estado y que México no debería reconocer. Hoy México tiene la posibilidad de ponerse del lado del gobernante de Venezuela o de su población y está decidiendo ponerse del lado de su gobernante que llegó al poder por vías ilegítimas. Entonces, creo que si México va a respetar el artículo 89, bueno, de entrada es respetar la autonomía de los pueblos. Eso es un argumento y la autonomía falaz. del pueblo. Sí, el tema por eso, pero la El de autonomía del respetar pueblo, el artículo 89 siempre se ha respetado. Lo respetó la administración de Felipe Calderón, lo respetó la Vicente Fox, lo respetó la de Enrique Peña Nieto. Simplemente lo interpretó de manera distinta. Claro, pero ¿qué es interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es respetar la autonomía del Hay pueblo? una elección por la doctrina condenar. Estrada y es una elección política. Por supuesto que es una elección Pero política. los mejores momentos La doctrina Estrada ya de la no es política para este exterior siglo. mexicana es justo cuando se ha manifestado. De entrada, declarando la guerra a Alemania, la Segunda Guerra Mundial, rompiendo relaciones con el régimen franquista, rompiendo relaciones con el régimen siempre con los brazos abiertos, no para romper relaciones, no para romper puentes, no, con el exilio español, el gobierno mexicano ayudó al diálogo para que la gente pudiera salir con vida, ayudó a que la gente pudiera salir con vida. Yo creo que México es mucho más útil, creo que México es mucho más útil a Venezuela tomando una postura en la que pueda servir diálogo, como el presidente Rodríguez Zapatero está haciendo. Zapatero, por supuesto, que no es ningún amante, ni de Maduro ni de Chávez, pero está en una posición de diálogo. Eso yo creo que ayuda al pueblo. Bajo ese argumento está la idea de que no estábamos otra. buscando el diálogo antes. Nada más déjame decirte una cosa. El gobierno mexicano fue el que lideró el encuentro en República Dominicana para tratar de hacer elecciones en Venezuela, de donde se salió el gobierno de Nicolás Maduro, porque no le interesa el diálogo. Ahora Mendieta, pero bueno, a ver, Lecona. En todo caso, yo creo que era una oportunidad, sí, de oro para que justamente un gobierno de izquierda, progresista, que sí tuviera un respeto, un discurso muy distinto de derechos humanos y con la expectativa que hay, no nada más aquí, sino en toda la región, tomara esta acción contundente de permanecer en el grupo de Lima, de desconocer el gobierno, y no quiere decir que no se pudieran haber tendido los canales de diálogo, pero en una forma distinta de hacer política exterior. Pero lo que vemos es una reducción súper ridícula de lo que sale a decir Andrés Manuel cada que pasa en este tipo de cosas. La mejor política exterior es la política interior y madre mía, a mí me preocupa demasiado que en este tipo de reducciones absurdas vayamos a terminar desconociendo el trabajo de la CIDH, por ejemplo, cuando nos toque, cuando sea pertinente hacer caso de sus recomendaciones, que la CIDH ha sido muy activa, el año pasado fue sumamente activa, señalando los abusos y la ausencia de democracia en Venezuela. Yo creo que hay tres cosas que son bien importantes. La primera es que la crisis venezolana es una cosa mucho más complicada que solo la declaración del Grupo de Lima que no se suscribió en este momento. Claro. Ha habido muchísimos esfuerzos fracasados. Almagro, al frente de la Organización de Estados Americanos, ha fracasado sistemáticamente en lograr un posicionamiento de bloque sobre qué hacer y cómo reaccionar ante la crisis de Venezuela. Lo que tú mencionabas, Genaro, los esfuerzos anteriores. México tomó el liderazgo en la conformación del Grupo de Lima, entonces no creo que sea válido juzgar que México no ha hecho nada para enfrentar la crisis venezolana. Me parece que este es un tema de coyuntura, sí, muy escandaloso, muy visible, pero que no es necesariamente el fondo del asunto. Hay muchísima política exterior que se puede hacer en el caso de la crisis venezolana, que no es necesariamente el Grupo de Lima o este pronunciamiento en específico. Lo decían varios analistas al respecto, decían, bueno, esta oportunidad es una oportunidad perdida en el sentido en el que se pudieron anunciar acciones del gobierno mexicano en favor también del pueblo venezolano, que también no se anunciaron y no
no se tomaron en cuenta. Segunda cosa bien importante es que GRULAC o el Grupo de América Latina nunca ha sido un bloque homogéneo. Jamás lo ha sido. Es al grupo de los 5 grupos de Naciones Unidas que más le cuesta trabajo ponerse de acuerdo en temas. Casi nunca hay posicionamientos conjuntos y cuando los hay son el mínimo común denominador de lo que no significa nada para nadie, ¿no? Entonces es muy difícil realmente pensar que en esta coyuntura, en este momento, iba a ser posible que América Latina salvara a Venezuela de Maduro, porque básicamente no se iba a poder, ni necesariamente con ese pronunciamiento. Y tercero, hay muchísima política exterior de la que deberíamos estar hablando, que trasciende el comunicado o el posicionamiento del Grupo de Lima y que me parece que sí merece una mención muy importante, precisamente porque hoy comenzó la 30ª reunión de embajadores y cónsules y donde se paseó todo el gabinete de Andrés Manuel López Obrador hoy para decir cuáles son las prioridades. Hay temas migratorios, que se pudo haber hecho algo con el tema de Venezuela. Cordero fue ese tema, ¿no? Fue a eso. Hay temas de desarrollo económico y cooperación con el Triángulo Norte, sobre todo para el tema del desarrollo del corredor centroamericano. Muy importante. Temas de seguridad y violencia y paz, ¿no? De Agenda de 2030, Agenda de Desarrollo Sostenible, que también son muy importantes para la región, que va a tener el mayor crecimiento de los homicidios dolosos del mundo, muy por encima de la región africana, y que ahí tendríamos que tener los ojos superpuestos para saber qué vamos a hacer con el tema, por ejemplo, de comisiones olvidadas como la CCPCJ en Viena, ¿no? Yo dejaría sobre la mesa esas 3 cosas. América Latina no es un bloque homogéneo y hoy en día ve un viraje a la derecha que es muy difícil. Creo que se midió un poco también el agua con esta decisión de no participar de manera abrupta. Se le marcó una distancia precisamente a los Bolsonaros, a los Duques, a los Macris y a los Trump, ¿no? Leía por ahí un análisis interesante que decía este tema del mensaje de no me voy a meter en Venezuela, en realidad es un mensaje hacia el norte de no te metas tú con lo que yo voy a hacer. No podemos saberlo. Sí me da, digamos, un mal sabor de boca que no pudiéramos tener un pronunciamiento bastante más claro en tema de derechos humanos, porque el mismo canciller abrió la REC el día de hoy diciendo que nos íbamos a basar en los principios de derechos humanos y esta oportunidad se dejó pasar, pero sí creo que es un tema muchísimo más complejo y mucho más amplio. Y ambiguo, déjame nada más agregar algo a eso. Ambiguo porque Olga Sánchez Cordero fue a presentar la política migratoria y la verdad utilizó la misma frase que usa el gobierno de Estados Unidos, una migración ordenada, segura y legal. Eso en Washington ha de haber sonado como gracias México, ¿no? Lo han de haber tomado muy bien. ¿Algún otro punto que quieras hacer sobre la reunión con embajadores? ¿Qué te pareció en términos generales? Seguir incidiendo en que la situación venezolana no se va a resolver con pronunciamientos y menos con pronunciamientos que traen el carácter de marcar a la región un liderazgo en Bolsonaro, en Duque y con la mano de Trump arriba. Yo creo que hace falta desarrollo, yo creo que hace falta cooperación, yo creo que hace falta enfocar eso que planteaba Marcelo de derechos humanos, pues en un plan de desarrollo regional, de cooperación, pero no es el momento menos, para tener un posicionamiento fuerte, por lo menos a la par de esto. O sea, salgámonos del Grupo de Lima. Lo que hoy hubiera querido escuchar de Marcelo Ebrard era en todo caso ese señalamiento enfático. Es que ya más allá de política hay un argumento humanitario, ¿no? O sea, claro, tienes una crisis de derechos humanos, tienes presos políticos, tienes escasez de alimentos. Pero es una batalla ideológica y son cosas que no permitiríamos aquí. Hay una agenda deliberada encima de la mesa. Hace 3 días una señora colombiana gritándole a Andrés Manuel en el Es una agenda para ensuciar. No están preocupados por la realidad de Venezuela. Los estudiantes muertos, derechos humanos de Venezuela. Lo que les preocupa es poner una zancadilla al gobierno, a quien está generando ese estado de ánimo en la agenda pública. Pero no estamos hablando de los que están afuera. Estamos hablando de el argumento. No, pero yo no te estoy hablando a ti de que no te preocupes. Yo te estoy diciendo. Pero es que hay una quien te está presentando los argumentos es Fernanda. No. Pero es que hay una agenda puesta encima de la mesa representada por Fernanda, lo que está diciendo, y de desarrollo. Eso se contrapone. Es que es en donde se puede consultar. Te la estaba diciendo Marcelo, Fernanda, ¿por qué no escuchas al canciller? Pero la agenda de derechos humanos de Marcelo no está planteada para el futuro, no viene un proyecto. Desarrollo con Centroamérica, por supuesto que sí, está en negociaciones con Estados Unidos. Ok, está en negociaciones con Estados Unidos. ¿Y qué pasa con un presidente que no respeta las elecciones de su propio país? ¿No? Y que nosotros estamos validando como interlocutor. No estamos validando nada, nosotros no estamos yendo de la mano con Bolsonaro a darle el liderazgo a los duques, a los bolsonaros comandados por Trump. Pero tampoco buscándolo, Hay un impulso ultraderechista en la región que México yo creo que acertadamente el gobierno de México no va a acompañar. Pero México hace tiempo perdió el liderazgo de la región justamente
porque no ha sabido agrupar a los demás países de la región alrededor de nuestros. Está dando un ejemplo. A ver, nos queda un minuto. minuto. Déjame, vamos a romper ya, pues no vamos a salir de ahí. Lisa quiere hacer un comentario. Yo, simple y sencillamente decir que justamente en ánimos latinoamericanistas, ¿no? Y en ánimos de esta agenda de derechos humanos, tampoco hemos dicho nada en el tema de Nicaragua. Claro. ¿No? Ni de Honduras. Y ni de Honduras, por Ni de ejemplo. Guatemala. El Salvador, digamos, Claro. todo lo que nos compete a nosotros como corredor latinoamericano. Nuestra donde zona de están pasando influencia, todas perdón, pero Centroamérica las es nuestra mismas zona de atrocidades influencia. que suceden en Venezuela hoy en día están sucediendo en Nicaragua y tampoco hemos dicho Claro. nada. ¿No? Lo que Sí, quiero creo que hay es... un argumento de temporalidad, ¿no? O sea, el tiempo que lleva la situación en Venezuela. Y hay coyunturas también que son muy Honduras, la importantes. crisis Digamos, lleva hay 10 años. movilizaciones Hay multilaterales. un En Honduras sí interés se posicionó el político. gobierno. Hay un interés político en posicionar según qué tema en la En agenda. Honduras el gobierno de México se hubo posicionó. un golpe de Estado que lleva de 10 años a esta parte la situación Y de México se violaciones de derechos posicionó humanos. del lado México del estuvo ahí. gobierno. Bueno, nos Hay un tenemos que ir al pronunciamiento en siguiente el Senado, tema, nada pero más. yo solamente quisiera decir que sí veo muy preocupante el que muchos voceros de la 4T estén ahorita defendiendo un principio que ayudó al gobierno del PRI a que nadie dijera nada por la matanza de los No, eso estudiantes es de Tlatelolco en deshonesto. Ese 68. marcado que estás Estoy haciendo hablando, es no estoy deshonesto. acabando, no es Ese deshonesto. marcado es deshonesto. Jamás Estás en mi diciendo vida justo voy a lo hacer que le estás argumento echando a Fernanda deshonesto de en ningún Fernanda, es sofisma, deshonesto. querido. No te permito que digas eso aquí. Es deshonesto. Número 2. Ese argumento de la política exterior sirvió para que tampoco se dijera nada de la guerra sucia en los años 70. En el 88, América Latina se cayó ante la elección fraudulenta de Carlos Salinas Guerra de Gortari. sucia que va a empezar con y Bolsonaro Fidel en este Castro momento abrazó y a la a que le Salinas queréis de dar el Gortari, liderazgo, le señor. queréis dar el liderazgo Entonces hay a que voltear a ver Bolsonaro la en este historia de este país y de esta Deshonesto región. planteamiento. Del país en donde Deshonesto vives. planteamiento. Muchas gracias. Vamos a una pausa regresando. La nueva elección extraordinaria para gobernador en el estado de Puebla.